plan 147 de este hermoso año 2023. A medida que les vamos saludando, vamos admitiendo a sus compañeros y compañeras que se están, digamos, ahí conectando. Muchas gracias a quienes están ahí encendiendo la cámara. Qué alegría encontrarnos. Bueno, qué maravilla. Bueno, les quiero comentar. Bueno, yo sigo, les comento siempre esto, gracias por su paciencia, porque como ustedes saben, al salir de teoría y gen del proceso, pasamos a lo que es derecho procesal civil. Así que siempre puede haber una mínima fracción de un minuto hasta que logramos hacer una conexión hacia la otra. Pero les quiero dar, digamos, una muy cálida bienvenida en nombre de nuestra querida profesora titular, la doctora Rosa Ávila Paz de Robledo. Les quiero dar la bienvenida a esta materia de Derecho Procesal Civil y Comercial que nos va a acompañar durante este semestre. El estudio de una materia que es, les diría, maravillosa. Yo les quiero, digamos, preguntar a ustedes nuevamente si ustedes están de acuerdo. Les voy a pasar, digamos, un formulario para que ustedes completen. En ese formulario nos va a servir en la clase de hoy para registrar, digamos, su asistencia, pero también nos va a permitir a nosotros formar lo que es un grupo de WhatsApp con la materia en forma voluntaria, es decir, todas las personas que quieran, digamos, formar parte, pueden formar parte. Generalmente lo hacemos con estudiantes que están cursando en el año, por eso es que no mantenemos un grupo de un año a otro, sino los grupos de WhatsApp se hacen gigantes y por ahí de golpe una conversación se puede llegar a perder en el hilo de la completa, digamos, eh, tres preguntas que son muy sencillas que nos sirven a nosotros para poder organizarnos en lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje, justamente que son un formulario que les vamos a compartir ahora por el chat. Estábamos justamente admitiendo a sus compañeros y compañeras para que podamos ingresar con todas las personas y que puedan, digamos, tener, bueno, un, un cursado efectivo y maravilloso. Eh, Vamos a poner, digamos, de la siguiente manera. Seguimos sacando admisiones. Bien. Voy a chequear por las dudas antes de enviar el formulario. Sí, acá está. Para que lo puedan completar. Acá seguimos dando admisión. Bien, en primer lugar, acá está, qué alegría encontrarnos. No saben qué alegría que nos da vernos en este año 2023. Ahí he compartido en el chat de Meet, en el mensaje de Meet, he compartido el formulario de Google. Ese formulario de Google es un formulario muy sencillo, tiene 3 preguntas, lo leemos nosotros, es decir, pero nos permite, digamos, conocer 3 aspectos que son muy importantes. Uno, escribirlo en ese orden, apellido y nombre, porque no, más rápido y sencillo. También al mismo tiempo, en ese enlace donde dice nombre y apellido, bueno, siempre damos la oportunidad, porque puede, digamos, suceder que a lo mejor eh, no coincida, digamos, el nombre en la lista de una persona y que quiera ser llamado o llamada de otra manera, que también nos ponga entre paréntesis como prefiere, digamos, ser
llamado llamada. ¿Sí? Eso nos sirve, ¿no? Ese tipo de, digamos, de lo que es justamente la lista con el máximo respeto. También tiene lo que es el celular, que les pedimos, si son tan amables, que ustedes puedan para agregarlos en el WhatsApp, si no llegamos a tener algún estudiante o hay algún estudiante nuevo o nueva, y poder, digamos, agregarlo al grupo de WhatsApp. Y el email que ustedes usan para hacer una matriculación en forma manual en el aula, en el campo virtual, en este año 2023. Les quiero mencionar, bueno, acá está el profe Juan Carlos Brizuela, director de nuestra carrera. Qué honor que estés acá. No sé si querías decir algunas palabras, profe Juan Carlos. Bueno, yo te saludo porque por ahí a veces la conexión puede estar buena o mala de acuerdo al lugar en el que estemos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Por favor, les pido me avisen si en algún momento el internet hace Sí, así, porque, bueno, siempre puede, digamos, llegar a suceder la buena de derecho procesal civil y comercial. Es importante atender la aplicación de la materia. Ustedes tienen un programa que los van a poder disponer dentro de lo que es el campo virtual. También está en las fotocopiadoras a disposición, pero en el aula virtual lo pueden descargar en forma libre y gratuita y lo pueden imprimir o lo pueden leer, digamos, desde la compu. Es importante señalar de que en el derecho procesal civil y comercial, hace un tiempo sufrió un valiosísimo cambio de paradigma porque fue, digamos, incluyendo lo que son el paradigma de los métodos participativos de resolución de conflictos. Y en base a eso se ha ido, digamos, construyendo eh, tres grandes ejes medulares para el estudio del derecho procesal civil y comercial. El primero se centra, digamos, en lo que es justamente el estudio del proceso judicial y su aplicación que se da de la teoría origen del proceso en el derecho procesal civil en base a lo que son los principios, las normas constitucionales, convencionales y los códigos procesales civiles y comerciales. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la organización de lo que son justamente, eh, pero ahora ya mucho más especializado, lo que son los tribunales en lo federal y en lo provincial, en sus leyes orgánicas y en sus leyes específicas. Y en tercer aspecto, lo que tiene que ver justamente con los métodos participativos de resolución de conflictos que principalmente están receptados en la Ley Nacional de Mediación, Conciliación, así como también en el Código Civil y Comercial, que, por ejemplo, establece el contrato de arbitraje. Todo esto teniendo en cuenta los pilares bases de lo que han aprendido en teoría general del proceso y en cuanto a cómo se aplica esto a los distintos procedimientos civiles y comerciales con estas particularidades que identifican al proceso civil y comercial.
En base a esto, nosotros vamos a desarrollar justamente un programa en esta materia que a nosotros nos va a permitir tener lo que se llaman estas clases ordinarias, donde vamos a desarrollar, digamos, la materia, pero también vamos a tener clases prácticas que las vamos a desarrollar de modo presencial con el profe Juan Carlos Brizuela. Vamos a tener también talleres que son generales en base a guías específicas que tienen el aula virtual y talleres de casos prácticos y de análisis de fallos específicos. Nosotros en esta materia desarrollamos algo que se llama los tribunales, el programa de tribunales experimentales, en base al cual vamos a confeccionar un expediente y lo vamos a trabajar entre nosotros. Es decir, entre ustedes, queridos estudiantes y queridas estudiantes, van a ejercer distintos roles para llevar un proceso como si fuera un tribunal en la vida real, pero de modo experimental para que ustedes puedan ir aplicando los distintos elementos que estamos viendo, como por ejemplo hacer una demanda. Hacer una demanda tiene, por supuesto, tiene sus aspectos que son necesarios aprenderlos. Como todo en la vida, es posible, digamos, aprenderlo y generalmente cuando ustedes lean después de un tiempo las demandas, las primeras demandas que hicieron, van a decir, oh, ¿cómo puedo haber escrito eso? Pero por algún lado se comienza, digamos, a desarrollar esto, ¿sí? Seguramente cuando ustedes le hagan, digamos, hagan sus primeras demandas y en base a ello eh, reciban la respuesta de sus compañeros y de sus compañeras, cuando les contesten la demanda, van a ir aprendiendo porque a veces a medida que una persona va contestando, cuando lee lo que le dijo el otro, o la otra persona advierte a veces que podría haber escrito en la demanda otra cosa porque le han marcado, digamos, un error, le han planteado una excepción, le han planteado, digamos, distintas defensas que de haber desarrollado otro tipo de estrategia podría haberse dado de otra manera. Bueno, como ustedes saben, nosotros en este año vamos a tener, digamos, como una herramienta el campo virtual, como una manera de compartir y poner al alcance en forma accesible y también en forma libre lo que es material de estudio. Y también vamos a utilizar el grupo de WhatsApp como una herramienta de comunicación accesible y para una interacción no solamente en cuanto a la consulta, digamos, docente, que ustedes puedan, digamos, tener al momento de estudiar o puntual, sino también como una herramienta de auxilio. Porque miren, por ejemplo, imagínense que de golpe diga, bueno, se cortó internet o se cayó y todos están como intentando y les mando un mensaje y les digo, miren, se cortó internet o se cortó la luz, vamos a tener que reprogramar la clase o algo porque las cosas pueden, digamos, llegar a pasar y siempre es más sencillo si tenemos una vía de comunicación directa que nos permite, digamos, llevar a cabo esto. También tenemos en la materia trabajos que son en equipo. Ustedes ya el año pasado en Teoría General del Proceso trabajaron con esta modalidad de talleres interactivos. Nosotros en Derecho Procesal Civil y Comercial trabajamos con lo que es el seminario permanente de Derecho Procesal y la modalidad de taller interactivo, que tenemos este trabajo, digamos, que es en equipos, que les permite a ustedes, sobre todo, aprender con otras personas. Porque muchas veces cuando uno está estudiando, el hecho de poder interactuar con compañeros y con compañeras en esa diversidad, uno aprende mucho. Y al mismo tiempo, porque siempre nos gusta recordar que ustedes al mismo tiempo de ser estudiantes, ¿vieron cuando ustedes tienen una libreta que dice libreta de estudiante? Bueno, a nosotros nos gusta agregar libreta de estudiante y compañero o compañera. Porque claro, es decir, ustedes son estudiantes, pero al mismo tiempo, estos trabajos en equipos a ustedes les permiten interactuar con otras personas.
Y les va a parecer mentira lo que les voy a decir, pero algunas personas tienen mayor facilidad para interactuar con compañeros o con compañeras. Y otras personas por ahí de golpe por distintas situaciones de la vida, les cuesta más hablar en público o relacionarse con las personas y uno eso también lo aprende. Lo bueno es esto, que uno justamente a través de esta modalidad de trabajos individuales y también trabajos en grupo, puede aprender, digamos, a gestionar cómo trabajar en equipo, a veces con el compañero o compañera con el que soy amigo y a veces descubriendo a un ser humano que no conocían hasta el momento y que a lo mejor tienen la oportunidad de que se convierta en un amigo o una amiga para toda la vida. Nos encantaría que así sea, pero le damos, digamos, la oportunidad que lo puedan, digamos, aprovechar. En esta materia, nosotros tenemos, bueno, ya les he comentado algunos de los aspectos que nosotros tenemos. En el campo virtual también tenemos alojado lo que es una especie de, bueno, tenemos una biblioteca virtual donde ponemos, digamos, a disposición ediciones, digamos, actualizadas o links a ediciones actualizadas de material de legislación que usamos en la materia, como por ejemplo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, pero también distintas leyes que ya son más específicas, que tienen que ver con, por ejemplo, miren, yo siempre le digo así, la Ley Convenio 2272. Lo digo así y ustedes se recuerdan porque, claro, son leyes tan importantes que nos sirven tanto en el día a día que uno las dice y ya se alegra, digamos, de decirlas. Entre estos aspectos, por supuesto, también tenemos todo un paquete de leyes y de reglamentaciones que conforman lo que son el expediente electrónico, que durante la pandemia creciendo muchísimo más la aplicación de estas nuevas tecnologías y que permitió tener, digamos, no solamente un expediente electrónico, sino también, por ejemplo, audiencias virtuales remotas, testimonios por teleconferencia, oficios judiciales electrónicos, notificaciones electrónicas, que por supuesto son como este nuevo paradigma tecnológico que nos atraviesa transversalmente y que de algún modo modifica esta forma, digamos, de aprender, digamos, porque bueno, pensémoslo de la siguiente manera, el día de mañana, cuando ustedes cuando ustedes estén graduados y graduadas, van a ejercer de un lado o del otro lado de la baranda con expedientes electrónicos. Es decir, con eso ya tiene, digamos, un papel, digamos, que es muy importante. Y esto es un aspecto, digamos, que ha venido, digamos, para quedarse. Es importante que ustedes recuerden que, y esto lo digo por las dudas para que ustedes tengan, digamos, presente, que al momento, digamos, de desarrollar esta materia, nosotros tenemos dos exámenes que son parciales, eh, que se aprueban, digamos, con la nota para aprobar un parcial es 4. Si alguien no llegara a aprobar o llegara a estar ausente en ese parcial, nosotros tenemos un tercer parcial que es el recuperatorio. Nosotros en la materia no tenemos lo que es una modalidad de promoción porque justamente se aprovecha mucho más, digamos, la materia estudiando, digamos, y rindiendo. Ustedes ya conocen, digamos, cómo es la modalidad de estudiantes. Estudiantes regulares tienen un 80% de asistencia, aprueban con 2 exámenes parciales al menos. Y nosotros siempre brindamos la posibilidad, los estudiantes que son libres tienen en el programa un temario para estudiantes libres, es decir, que cuando vienen a rendir en el examen final, la parte, digamos, práctica que se evalúa, ya la conocen de antemano, es decir, está el práctico, están, digamos, para que lo vean en un temario, y cuando llegan, si aprueban la parte del temario de alumno libre, de estudiante libre,
pasan, digamos, a lo que es rendir en la otra parte. Es importante, digamos, que ustedes eso lo tengan, digamos, presente. Si hay algún estudiante que por distintas razones este año quiere cursar como estudiante oyente, nosotros siempre lo permitimos porque es un derecho que tienen ustedes como estudiantes. La educación es pública y gratuita, pero con eso siempre hacemos esta misma salvedad. Como estudiante oyente pueden rendir, sus parciales son sin nota porque no son como prácticos, que ustedes les brindan, digamos, información sobre cómo va avanzando su proceso de enseñanza-aprendizaje para que el día de mañana, cuando venga a rendir como estudiante libre, ya conozca y ya vaya avanzando con otro tipo de información sobre la materia. Bueno, yo les quiero hacer siempre la misma propuesta, que es que si ustedes se sienten cómodos y cómodas y la conectividad es suficiente, yo siempre les recomiendo, no saben lo lindo que es cuando prenden la cámara y uno puede verle como un rostro humano a la otra persona. A mí, por lo menos en lo personal, siempre me ayudó mucho porque uno va viendo por ahí de golpe si un tema le interesa más o además uno va viendo, digamos, si las caras, pero al mismo tiempo como una forma de interactuar entre ustedes, que para ustedes el cursado va a ser más agradable si se pueden ir viendo unos a otros y unas a otras. En esta materia, bueno, tenemos, como les he dicho, nuestro mecanismo de evaluación es una evaluación que siempre es, bueno, diagnóstica, formativa, sumativa, y también es una evaluación, digamos, eh, que siempre, digamos, no se preocupe, Jorge, no hay ningún problema, no es una obligación. Si pueden, es una invitación, si pueden hacerlo, bienvenido y enhorabuena. Eh, si no pueden, no se preocupen que nosotros lo comprendemos porque a veces incluso hasta por la conectividad uno apaga la cámara para escuchar mejor o porque a lo mejor está en una situación, qué sé yo, en su casa y por ahí de golpe pasa, no sé, algún familiar suyo. Es decir, uno lo recontra comprende eso, no se preocupe, es simplemente una invitación. Y en esta materia... Hola, profe, buen día. Una consulta. Toda la Hola, materia, o sea, todo Gretel. el cuatrimestre va a ser virtual. ¿Cómo está, profe? Muy bien y muy feliz de encontrarnos. Nosotros vamos a tener doble manera, digamos, de trabajar. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, como ustedes saben, nosotros estamos en Córdoba y el profe Juan Carlos está en La Rioja. Entonces, con un poco el consenso de ustedes, vamos a ir desarrollando encuentros en forma presencial con lo que se llama la modalidad de tutorías. Estas tutorías nos permiten, por ejemplo, desarrollar espacios de enseñanza práctica, por ejemplo, un día sábado, pero también en un horario convenir con ustedes, porque es cierto que pueden estar cursando otras materias y siempre con su consenso, bien poder juntarnos dentro de lo que es la universidad y por supuesto tener, digamos, este tipo de actividades. Eh, Uno nunca puede decir todo lo que... Yo te diría, Gretel, que uno puede, digamos, siempre tener como la mejor intención, pero uno nunca puede saber de antemano cómo va a ser todo de acá a varios meses más. Pero sí, la idea es justamente que hagamos, acá está el profe Juan Carlos, ahí está. Profe Juan Carlos, no quería, digamos, decirlo sin tu horario, puede ser de 8:30 a 10:30, de 9 a 11. Generalmente ese horario es algo que ustedes lo van combinando con el profe Juan Carlos, porque bueno, es un poco, como diría, como sucede, digamos, en los métodos de resolución de conflictos, es un traje medida, es decir, se hace, digamos, en la medida que también ustedes lo necesiten. Si por ahí de golpe hay una época en la que dicen necesitamos una tutoría un poco mayor, también le podemos hacer tutorías virtuales para aquellos estudiantes que no estén, digamos, en La Rioja. Es decir, siempre, digamos, todo se puede generar. Para nosotros el proceso de formación es un proceso que siempre suma. Es decir, si ustedes lo pueden hacer, bienvenido y enhorabuena.
Y tenemos, por supuesto, un aspecto que es muy valioso, que es a lo largo de todo el cursado, un acompañamiento en forma permanente. ¿Con qué? Con un grupo de WhatsApp, con un campo virtual y con un sistema de tutorías. Es decir, pensémoslo de la siguiente manera, nos vamos a encontrar, pero obviamente esos encuentros van a ser un poco con el consenso de ustedes. El profe Juan Carlos le tiró, digamos, esta propuesta que hizo, que es muy buena, de 8:30 a 10:30 y después les queda la mañana libre, o se pueden juntar hasta lo que sería, digamos, hasta las de 9 a 11 y después les queda el momento justo para prender el fuego y hacer un encuentro entre ustedes. Es decir, siempre tienen esa posibilidad como un encuentro, pero también un poco va de la mano de lo que es los horarios que tengan ustedes. Lo importante es que entre todos y todas puedan, digamos, llegar a un consenso sobre este horario y que puedan, digamos, eh, puedan participar. Siempre son instancias que ayudan y que sirven. De todas maneras, como les mencionaba, nosotros les proponemos distintas instancias de formación. Si ustedes las realizan, siempre suma porque nosotros dejamos en nuestra lista asentado todo lo que ustedes hacen como algo positivo. Y al momento de evaluar, uno dice, bueno, por ejemplo, este estudiante ha participado en el seminario, ha hecho el taller, ha hecho esto, y siempre cuando uno dice ha hecho, uno en una instancia de evaluación puede tomarlo como una evaluación integral y que sumar. Si ustedes lo hacen, si ustedes no lo hacen, no implica que le va a restar. Eso quiero señalar, digamos, como algo positivo. Acá el profe Juan Carlos está diciendo, lo ideal sería los sábados, cada 15 días, según lo vayamos necesitando. Esto es una materia que es cuatrimestral, pero al mismo tiempo no queremos sobrecargar su agenda porque ustedes también son seres humanos y necesitan, digamos, tiempo para poder, digamos, organizarse en el estudio. Son muchas materias que están cursando y a veces uno el tiempo lo necesita, digamos, para poder gestionar un uso adecuado del tiempo para poder estudiar y hacer todas las otras cosas a las cuales ustedes tienen derecho, a esparcirse, a hacer deporte, es decir, a estar en familia, hasta, les diría, hasta ordenar en algún momento la casa, no sé, si por ahí de golpe le piden, no sé, que corten el pasto. Es decir, por eso no es que les ponemos como un horario fijo todos los sábados de tal hora a tal hora, sino que lo queremos consensuar para que surja un poco en la medida de sus necesidades. Y acá la propuesta del profe Juan Carlos la hace, dice, bueno, dice, puede ser, por ejemplo, cada 15 días, según lo vayan necesitando. A nosotros nos parece excelente. En cuanto a lo que es la clave de matriculación, voy a poner acá, les comento, nosotros tenemos un sistema de matriculación que es manual. ¿Qué les pedimos? Porque así para que todo el mundo quede, digamos, incluido y bien y poder hacer un seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje, les pedimos que completen un formulario. Con ese formulario los vamos a poder agregar al grupo de WhatsApp y también los vamos a poder agregar al campo virtual. Pero al mismo tiempo a nosotros nos sirve para poder identificar, porque por ahí de golpe, miren, no siempre se da, pero hay algunas personas que en el campo virtual tienen un mail que no siempre se parece al de su nombre, que a lo mejor, no sé, usted se llama, no sé, tiene un nombre, vamos a ponerle, eh, por ejemplo, Antonio, y en su correo electrónico dice pirata 1175. Entonces, uno nunca, o a lo mejor pone cuando hizo el usuario del campo virtual, le puso un apodo, Tito, y uno nunca sabría que ese Tito es Roberto, pero que en realidad le dicen Tito. Por eso les digo esto de qué nombre tienen, a veces no siempre coincide en el campo virtual y nos permite, digamos, seguir un poco su proceso.
Y al mismo tiempo nos sirve, digamos, esto bueno, justamente como una aplicación eh, inclusiva de lo que sería la ley Micaela, de permitir, digamos, receptar el nombre bajo el cual se autoperciba si hay algún estudiante o algún estudiante que esté, digamos, transicionando en ese aspecto. Bueno, el programa de la materia, nosotros comenzamos estudiando lo que es, bueno, lo que es el derecho procesal civil. Ustedes alguna noción ya tienen del proceso civil. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que estudia el derecho procesal civil? De acuerdo, digamos, a lo que ustedes ya saben o recuerdan de la teoría original del proceso. Manos levantadas, de a uno, de a una. Por favor, no todos al mismo tiempo, que si no nos tapamos el micrófono. Bueno, acá vamos viendo que miren, por el chat siempre hay una enorme participación acá en lo que es cierto, Lisa, tenés una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un programa que tiene, digamos, distintas partes. En la primera parte nosotros estudiamos el derecho procesal civil y comercial. Tenemos justamente una segunda parte donde nosotros vamos a ver al proceso ordinario. Tenemos después otra parte en la cual nosotros vamos a estar viendo lo que son estos procesos llamados compulsorios, generales y especiales. Y bueno, una última parte que tiene que ver con lo que son las medidas cautelares. Nuestro programa en la materia tiene 15 unidades. Nosotros, como ustedes saben, tomamos en base a lo que nosotros damos en clases. Es decir, nunca les vamos a tomar algo que no demos en clases o que no estudiemos. ¿Sí? Por ahí sí puede llegar a ser de que les pidamos que algún tema también que completen con la lectura por su cuenta, porque uno no puede, digamos, en un semestre hacer una lectura de todos los artículos del código, pero sí uno puede, digamos, recomendar la lectura de algunos artículos para leer con mayor profundidad y justamente poder, digamos, verlo. Pero acá hay una pregunta, digamos, que es un poco más sencilla. Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Qué creen que es un proceso civil? De a uno, de a una. ¿Puedo intentar responder, profe? ¿Cómo Pero está? por supuesto, Gustavo, adelante. Buen día. Buen día. Bueno, la pregunta sería, ¿qué es el proceso en sí? Bien, para mi ver sería cómo se van desenvolviendo las relaciones en cuanto al tribunal en los procesos civiles, digamos, cómo se van dando. Bien, es un concepto excelente, Gustavo. ¿Hay alguien más que quiera completar algo sobre este proceso civil que dijo Gustavo? De a uno, de a una. Bueno. No todos al mismo tiempo, que si no, el micrófono no va a escuchar así con todo. Pero es cierto, miren, una medida que, una medida que va, digamos, atravesando, digamos, el año, a veces va perdiendo un poco lo que se llama a veces uno puede, digamos, tener un poquito, digamos, de vergüenza a encender el micrófono o a participar. No hay ningún problema porque uno de a poco va, digamos, soltando, digamos, lo que sería este temor, digamos, a hablar en público. A ver, acá tenemos algunos compañeros y compañeras suyas que están escribiendo por el chat. Dice Candela, es el procedimiento para que se desenvuelva correctamente el derecho civil. Y Julieta agrega, donde tenemos pretensiones contrapuestas, y Virginia
agrega, para mí el derecho procesal son los procedimientos alternativos para solucionar diferentes conflictos a través del derecho civil. Es cierto, nosotros, todo lo que ustedes han dicho está muy bien. Y es cierto que el derecho procesal civil cada vez tiene un objeto de estudio que es más grande porque nunca permanece, digamos, algo completamente, digamos, estático, sino que la realidad va haciendo justamente que vaya, digamos, adecuándose al tiempo, digamos, que estamos viviendo. Para lo que sería, digamos, bueno, para Ottmar Hauning, que es un procesalista del Instituto Max Planck, el proceso civil, como dice Gustavo, es el proceso que tiene por objeto un conflicto del derecho privado. Es decir, es un proceso cuyo conflicto versa sobre la materia del derecho privado. Y pensándolo en este sentido, vamos a señalar de que, bueno, una demanda va a tener, digamos, un fundamento jurídico en lo que es el derecho privado. El juez civil y comercial ante quien se presenta, digamos, esta demanda, conforme a su competencia civil y comercial, inicialmente se va a declarar competente o no. También pensemos que en un proceso civil, por la aplicación de lo que es el principio dispositivo, vamos a tener que el inicio de este proceso civil recae sobre el actor, es decir, quien va a interponer una demanda civil. Las partes que en el proceso civil se llaman actor y demandado tienen distintas cargas procesales de aportar pruebas y también ellas pueden disponer, dar por concluido, es decir, a través de distintos instrumentos, como por ejemplo allanarse, desistir, conciliar, porque la litis, en este caso, como bien dijo Gustavo, se integra por, por intereses que son privados y por lo tanto son disponibles. Eso es algo que es muy importante, digamos, de tener presente porque vieron cuando ustedes estudiaban la teoría general del proceso, que hacían un triángulo y decían, bueno, en los procesos penales está el tribunal, está el Ministerio Público y está el imputado. Bueno, ahora ubicándonos con esta estructura, dentro de lo que es el proceso civil, nosotros ubicamos ya con un nombre concreto a lo que sería el juez civil y comercial, o el juez civil. La parte en su polo activo recibe el nombre de actor o parte actora. Y el polo pasivo recibe el nombre de parte demandada. ¿Sí? Esa parte demandada o simplemente demandado es el nombre que adquieren los sujetos en el proceso civil. En cuanto a lo que es la bibliografía, que es una pregunta excelente, nosotros para la materia utilizamos un manual que es muy accesible, que es el manual de Lino Enrique Palacio. Ese libro, ese manual, Lino Enrique Palacio falleció, pero luego de fallecer fue actualizado por Carlos Camps y se encuentra, digamos, ahora en su edición 21ª y bueno, y está bastante actualizado. De todas maneras, les quiero anticipar y recordar un aspecto que es enormemente valioso, que así como estábamos mencionando hace un momento, que el proceso civil tiene en sus intereses
intereses que son de la materia del derecho privado, hay que recordar algo que es enormemente importante. Muchos manuales han sido escritos antes del antes del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, este manual que utilizamos ya tiene, digamos, lo que es el lenguaje siguiendo el Código Civil y Comercial de la Nación. Es un lenguaje bastante claro y al mismo tiempo es una edición actualizada. Pero es importante, y les digo esto, de tener en cuenta esto, porque el momento en el que ustedes estudian es un momento que es como bisagra. Porque fíjense que nosotros, desde que se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, todavía no hemos hecho las debidas reformas a los códigos procesales, civiles y comerciales. Por lo tanto, los códigos que ustedes están estudiando, probablemente cuando ustedes se gradúen, van a estar atravesando distintos procesos de reforma. Pero no se preocupen, porque acá les digo algo. En abogacía uno estudia toda la vida. Como dice Eduardo Couture, el abogado, y vamos a agregar abogada, que deja de estudiar, es como un poco menos abogado cada día. En ese sentido, no se preocupen que toda la vida van a estar estudiando, pero ya con la tranquilidad de saber y de entender este marco que a ustedes les va a permitir siempre permanecer con una permanente actualización. Como les decía hace un momento, esta idea que a nosotros nos permite, digamos, entender y ubicar al proceso civil que tiene el objeto, un conflicto que proviene del derecho privado, solamente haciendo un análisis muy más bien descriptivo, hemos visto distintas consecuencias que eso genera. Vuelvo, digamos, a mencionar que la demanda tenga el fundamento en el derecho privado. No es lo mismo fundar un pedido en el derecho privado que en lo que sería, digamos, otra materia, otro derecho. Por ejemplo, materia laboral sería diferente. ¿Por qué? Porque el derecho privado tiene de por sí sus propias características que van a trasladarse a lo que es el proceso civil. Entre ellos, este aspecto que es muy importante, los intereses que están en debate en un proceso civil son intereses principalmente disponibles. Y cuando estamos hablando de intereses que son privados, son disponibles, es que nos surge esta posibilidad de implementar estos instrumentos que hacen a la disponibilidad respecto de este aspecto, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos hablando de otro tipo de proceso que no fuera con intereses del contenido del derecho privado, estaría, digamos, y estuviera presente el orden público, como por ejemplo, bueno, vamos a señalar, no porque vengan del derecho privado, son totalmente disponibles. Por ejemplo, en materia de familia, hay un orden que es público, que tiene, digamos, una clara incidencia, es decir, hay ciertas cuestiones que no son disponibles. Pero principalmente uno de los ejemplos más simples para pensar esto de el orden público y la no disponibilidad es por antítesis o simplemente por una situación de un ejemplo pedagógico, el proceso penal, por ejemplo, en el que al estar en juego algo que interesa, digamos, a la comunidad, uno no lo puede disponer, sino que es indisponible justamente por ese aspecto. Bueno, esto,
como les mencionaba, tiene, digamos, sus grandes aspectos. Viéndolo al proceso civil en Víctor de Santo, generalmente suele, digamos, definir al proceso civil como aquel que se abre y se dirime en una jurisdicción ordinaria sobre cuestiones de derecho privado en esencia. Es importante, digamos, señalar que el proceso judicial que hemos estudiado en la teoría del proceso se va a ir adecuando para realizar a través de un procedimiento, en este caso civil, cuestiones del derecho privado. Por ejemplo, un juicio de daños y perjuicios. ¿Sí? Fíjense que acá en este tipo de casos vamos a tener un proceso civil que tiene por objeto, digamos, realizar pretensiones del derecho privado. Para poder hacerlo, va a asumir distintas adecuaciones y cada una de estas adecuaciones se efectúa en relación directa con lo que es el contenido juzgable. Entonces, vamos a observar que cuando estamos hablando del proceso civil, existe una diversidad de procedimientos civiles. Por ejemplo, a ver, para tomarlo, digamos, a modo de ejemplo, vamos a pensar de que por un lado existen los procesos de conocimiento, por otro lado, ¿sí? Profe, me quedé, no entendí la parte donde hablo de adecuación. ¿Me podés repetir, Gustavo, que yo no te escuché bien? Me queda en la parte donde hablo de adecuación. ¿Qué quiso decir? Ah, bien. Es que lo que sucede es que lo que estaba mencionando Gustavo es que cuando nosotros estudiamos en la teoría del proceso al proceso judicial y cuando estamos hablando de este contenido del derecho privado, este instrumento que nosotros vimos en lo que es en la teoría del proceso se va adecuando a lo que es justamente este contenido del derecho privado. Y por lo tanto, van surgiendo, digamos, estas adecuaciones que guardan esta relación directa con lo que es el contenido juzgable. Esto quiere decir que, bueno, pensémoslo por un momento. Recuerdan que cuando nosotros planteábamos en la teoría del proceso, hacíamos un cuadro que era, a ver, voy a ver si lo tengo acá para compartir, porque siempre una imagen a veces habla más que 1000 palabras, pero en este caso es una imagen que tiene palabras, que es recordando esta estructura básica del proceso judicial por el cual nosotros teníamos una demanda. Esa demanda era interpuesta por, en este caso el proceso civil, por el actor. Va a ser respondida en una contestación de demanda por la parte demandada. De ello se va a trabar la litis. Esa litis va a configurar lo que es el contenido que va a ser, digamos, la materia de debate, el proceso. Recuerden que cuando nosotros estudiábamos este aspecto en la teoría del proceso, mencionábamos tres cosas. Recuerden que esto es como si fuera, bueno, ahora se habla muchas veces del proceso como una especie de storytelling, en el que un actor va a contar una versión de los hechos y va a afirmar, digamos, su versión en los hechos y en el derecho, y en base a eso va a hacer un pedido, un petitorio, que va a plasmar en las distintas pretensiones que tenga, ¿sí? De eso, la persona que está en el polo pasivo, la parte demandada, el proceso civil se llama parte demandada, va a contestar. Y recuerden que de esa contestación
esas actitudes que puede tomar el demandado son diferentes. Por ejemplo, en materia de proceso civil, la parte demandada puede comparecer o no comparecer. Si no comparece, entonces el proceso se va a desarrollar en rebeldía. Eso quiere decir que va a continuar como si estuviera, aunque no esté. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de hacerlo y eligió no hacerlo. Carga procesal. También sobre eso que si comparece, puede, digamos, llegar a darse distintos escenarios. A ver, pensemos por un minuto como abogados y como abogadas. ¿Qué distintas alternativas tiene una persona cuando es demandada en un proceso civil? Ya hemos dicho la primera, que es no comparecer. Ahora, si comparece, ¿qué puede hacer? ¿Qué creen que puede hacer? La Puede contestación. aceptar la versión de los hechos que pone la parte que demandante, o Muy decir bien, muy bien, que no Gustavo. es así, o no. Y puede aceptar la versión de los hechos y también puede aceptar el derecho. Es decir, puede aceptar y puede allanarse y decir, ante esto que está pidiendo, tiene razón, me allano. Y ese allanamiento es muy importante, digamos que esto lo tengan en consideración. Recuerden, y esto lo digo siempre porque a veces uno lo piensa en términos conceptuales, pero después en la vida práctica tiene consecuencias económicas directas que son muy grandes. A veces elegir entre, como dice Gustavo, decir, acepto lo que está diciendo la demanda y me allano, tiene una consecuencia en lo que va a ser después las costas. Es decir, siempre cuando estudiábamos en la teoría general del proceso, recuerden que hacíamos esta valoración, este consejo que decía Morelo, que decía que uno debe estudiar el proceso con la Constitución, porque debe respetar lo que son las garantías y los derechos humanos, debe trabajar con el código procesal, porque el ABC de todo en el proceso es lo que nos dice cómo hacer, cuándo hacer, eh, todo y quién debe hacerlo. Eh, y también, por supuesto, uno debe trabajar con la mano de la realidad, porque uno muchas veces puede llegar a tener eh, enormes, digamos, pero en esto es muy importante escuchar qué quiere y qué necesita, digamos, la persona que va a su estudio jurídico y que le dice, doctor, o doctora, yo no quiero pasarme 5 años litigando, arreglemos. Entonces a lo mejor busca un método de resolución participativo para resolver el conflicto. Es decir, uno siempre tiene que pensar y tiene esto de mirar el derecho procesal civil con una cabeza, digamos, amplificada a distintas opciones. Es decir, no pensar solamente en el proceso, en el derecho procesal civil como el proceso civil, es decir, solamente preparado para el litigio, sino con las alternativas que nos ofrece el derecho que podemos llegar a hacer. Ya dijo Gustavo que puede, digamos, allanarse. ¿Y qué otra cosa puede hacer? A ver, voy a leer acá en el chat porque puede haber otras alternativas. Gustavo dice, a ver, dice, no, ese está muy desactualizado y te digo, Brian, o Brian, no sé si se pronuncia literal, pero es uno que está enfocado en un código de Córdoba. No está enfocado en el código de la Nación, por eso no lo usa, no es un material bibliográfico que recomendemos. Recuerden que en esto se está, digamos, utilizando distintas alternativas. Gustavo dice que puede oponerse. Candela dice que puede defenderse a lo largo del proceso. Rocío dice que puede oponer excepción. Y María
Noemí dice que puede allanarse. Es cierto. Pero también podría, digamos, llegar a pasar otra alternativa más, que es que a lo mejor el actor desista del proceso. Pero es cierto que han visto todas las distintas alternativas que hay. ¿Y por qué es importante esto que estamos señalando? Realizar la contestación de la demanda, dice Vero. Virginia dice llegar a un acuerdo. Todo es posible acá. Todo lo que están diciendo está muy bien. Está muy bien esto que están diciendo, pero es importante entender, esta palabra que está abajo que dice litis, es porque nos dice sobre lo que uno está, la parte actora afirma, y si la parte demandada niega, va a haber dos versiones, va a haber una especie de aspecto en el que haya un contenido que no está en debate y un contenido que a lo mejor es debatido. Sobre eso que se encuentra debatido es sobre lo que yo luego voy a tener que probar. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando contesta la demanda, cuando contesta, a lo mejor reconoce algunos hechos, pero no todos. Recuerden que cuando niega, se niega en forma particular y expresa cada una de las proposiciones que está diciendo, que está afirmando la parte actora. Sobre lo que no niega en forma particular y expresa la parte demandada, entonces lo está, digamos, consintiendo, lo está, digamos, aceptando. Y sobre algo que está consentido, no hace falta, digamos, debatir, ¿sí? Porque eso es algo que ya la otra parte ya lo ha consentido. Entonces pensemos que de estas dos versiones hay que enfocarse mucho en aquello que es la materia controvertida, porque esa materia controvertida va a ser la materia que luego debamos demostrar a través de la siguiente etapa, que es la prueba. Porque recuerden que sobre aquello que no está controvertido, no surge el principio es decir, no surge la necesidad de ofrecer una prueba sobre algo que no está en debate, justamente porque no lo debo demostrar porque ya la otra persona ya lo ha aceptado, lo ha consentido. Por eso es que hay que ser muy atento al momento de estar en un proceso civil, porque lo que diga la parte actora también es como si fuera una especie de confesión de parte. Uno es dueño de su silencio y esclavo, pero en el sentido positivo de la palabra, esclavo de sus palabras. Porque eso que está diciendo lo debe mantener y es algo que se va escribiendo con esta lógica de un proceso en forma, digamos, consecutiva. Es cierto que después esa materia que es la litis va a ser la cuestión que se va a debatir, pero también va a ser la cuestión sobre la cual va a versar la ratio decidendi, es decir, sobre la materia sobre la cual se va a decidir. ¿Alguien tiene el Código Civil y Comercial por ahí? ¿Puedo pedirle a algún voluntario o voluntaria que lea un artículo? Yo, profe. Bueno, ¿quién dijo? Ramiro. Sí. Ramiro, ¿podrías por favor leer el artículo 3, que integra el título preliminar? Me encanta este artículo. Artículo 3. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Bien. A ver, ¿qué ustedes ya han dicho, ya han visto de que el proceso civil tiene un objeto que está, digamos, principalmente plasmado por lo que es el derecho privado? En el derecho privado, nosotros tenemos esta norma que es el título preliminar que inspira e ilumina y se proyecta bajo todo el derecho privado y que directamente el código ya comienza con una norma que afecta sin duda a nuestro objeto de estudio.
comienza con un deber del juez, que en este caso podríamos decirlo en forma más inclusiva, deber del juez y jueza, si ustedes quieren, de resolver, ¿sí? Un deber de resolver, pero ¿mediante qué? Mediante una decisión razonablemente fundada. Y a partir de esa expresión, una decisión razonablemente fundada, es que acá se acaba el consenso en la doctrina porque ¿cuánto va a ser esa fundamentación para que sea suficiente cumplir con ese deber? La invocación de un artículo, un párrafo, 2 párrafos, 3, invocar jurisprudencia. En esto obviamente vamos a tener, les diría, hasta distintos estilos. Pero una de las primeras cuestiones que les quiero mencionar, porque en esto de tener presente lo que es el proceso civil, es que cuando estamos discutiendo estas cuestiones desde pretensiones del derecho privado, es importante hacerlo asumiendo estas adecuaciones en base a lo que es este contenido juzgable. Y por eso es que vamos a encontrar esta diversidad de procedimientos civiles, de conocimientos ejecutivos, monitorios, etcétera, en la cual también se vienen, digamos, para tutelar institutos como son intereses colectivos. También se aplica supletoriamente el proceso, la legislación, digamos, del proceso civil a otros fueros. Pensemos que cuando ustedes están estudiando Derecho Procesal Civil, en realidad están descargándose un software que es un paquete de aplicación para prácticamente todo el derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las normas que tiene el Código Procesal Civil y Comercial son de aplicación supletoria para todos los otros procesales. Para procesal de familia, para procesal laboral, para todos los otros procesales. Cuando no hay una norma que la tenga, digamos, escrita, se aplica el Código Procesal Civil. Por eso les digo, estudiar esta materia es como estudiar muchas materias, porque esta materia le va a servir en la vida. Usted, aparte, yo siempre, digamos, en este sentido, esta es una materia que a uno le ayuda a entender, pero al mismo tiempo le ayuda, digamos, a comprender mucho mejor lo que es la carrera desde este aspecto que les estaba mencionando. El proceso civil cuenta con una diversidad de procedimientos. La tendencia que hay en este tiempo que estamos viviendo, como les mencioné, de reformas procesales, es transitar de lo que es lo individual a lo colectivo. ¿Por qué? Porque así como cuando ustedes estudiaron en derecho constitucional que existían. Miren cómo vamos relacionando las distintas materias. ¿Se acuerdan que ustedes estudiaron en Derecho Constitucional que existían distintos movimientos o distintas olas o distintas generaciones de derechos humanos o de derechos constitucionales? Que estaba la primera generación de los derechos civiles y políticos, la segunda generación de los derechos sociales, la tercera generación de los derechos de las generaciones colectivas, es decir, ambiente, consumidores, usuarios. Bueno, en este proceso de ir incorporando cada vez una dimensión más social al proceso civil, es que vamos incorporando en nuestra materia institutos que tienen esta forma que es colectiva, ¿sí? Como por ejemplo los procesos colectivos. Fíjense, por ejemplo, yo podría tener un proceso individual con contenido del derecho de la ley de consumidores y usuarios, ¿sí? Yo podría tener ese contenido que es individual, pero en nuestro país,
después de la reforma de 1994, que incorporó el amparo colectivo, el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, para derechos del ambiente, de derechos, digamos, de usuarios y consumidores, uno podría tener un proceso de este tipo que es individual. Pero a partir de la interpretación jurisprudencial que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, a partir del caso Alavi y de muchos otros que han seguido en esta línea, se ha interpretado que existen los derechos individuales, pero que son homogéneos. Son individuales porque le caben a cada persona, pero por su homogeneidad de un caso con otro, se aplica estos procesos colectivos que permiten modificar lo que sería, digamos, el clásico lineamiento de lo que era el triángulo o la pirámide chovendana entre lo que es un tribunal, el juez civil, la jueza civil, la parte actora, que era, por ejemplo, vamos a poner Juan Pérez. Yo siempre digo, si hubiera un Juan Pérez acá hubo un año que tuve que cambiar el Juan Pérez porque tenía un Juan Pérez en el curso, pero vamos a poner Juan Pérez. Y del otro lado vamos a poner a Pablo Mármol, ¿sí? Si nosotros tuviéramos este esquema, que es como el esquema bajo el cual se ha diseñado tradicionalmente el proceso civil, como conflictos intersubjetivos particulares entre particulares, estaremos frente a una situación que es claramente un contenido muy específico. El tema es que, fíjense, hoy por hoy, después del comercio electrónico, después de lo que son las aplicaciones para delivery, después de lo que son los fenómenos de la tecnología, nosotros podemos llegar a tener, digamos, vulneraciones que nos afecten a uno, pero que al mismo tiempo se repitan homogéneamente en un montón de personas. Y esto ha ido incorporando esta serie de otros procedimientos a nuestra materia. ¿Cuáles son los elementos, en definitiva, que abarca el proceso civil? Bueno, el proceso civil abarca, por un lado, lo que es la jurisdicción contenciosa, y en esto, por ejemplo, podemos verlo a través de lo que es el proceso ordinario, pero también el Código Civil, fíjense, que ha construido normativamente lo que se llama el mandato preventivo, por el cual, a partir de distintos artículos, ha incorporado, por ejemplo, la figura de la acción preventiva, pero también en el Código Procesal Civil y Comercial se viene trabajando mucho con lo que se llama la jurisdicción preventiva. Es decir, antes de ir a lo contencioso, uno puede tener una jurisdicción que es de tipo preventiva. Por ejemplo, en materia procesal civil, nosotros tenemos lo que se llama la acción declarativa de certeza. Yo parto de una situación de incerteza y le pido al juez o al jueza o el tribunal que declare la certeza sobre una cuestión que es dudosa. Entonces ahí, antes que suceda, digamos, el conflicto, le pido que opere de modo preventivo. El proceso civil, fíjense que nosotros en la teoría general del proceso trabajábamos con tres elementos: el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento teleológico. Fíjense que nosotros, cuando estamos hablando de lo que son los sujetos en el proceso judicial civil, estamos hablando de dos tipos de sujetos que son necesarios. El tribunal, el juez, que debe actuar como un sujeto que es tercero, que se caracteriza por tener, digamos, imparcialidad, por garantizar
la aplicación de lo que es el principio de igualdad, es decir, para que haya un debate en el cual se pueda dar el debido proceso, debe haber un tribunal que actúe de modo imparcial y que garantice esta igualdad entre las partes. ¿Por qué? Porque si yo le doy todas las oportunidades a una y no le doy las oportunidades a la otra, y falto a esa igualdad, entonces no tengo un debido proceso. Debo tener a su vez también partes que en el proceso civil adquieren nombres específicos. En el polo activo es el actor o la parte actora, que es una persona humana, pero también puede ser una persona jurídica ya sea del ámbito privado o del ámbito público, es decir, por ejemplo, un estado, nación o provincia o municipio. Es el actor o la parte actora es quien abre el proceso cuando va a interponer la demanda. El sujeto pasivo es la parte demandada o demandado o demandada, es la persona humana o persona jurídica, ya sea pública o privada, contra quien se deduce esta pretensión. Y en el proceso civil tenemos también sujetos que son eventuales, que son aquellos terceros llamados terceros interesados y los terceristas. Cuando nosotros estamos hablando del elemento objetivo del proceso judicial, nos estamos refiriendo concretamente a lo que son los actos procesales. Esto ya lo saben de la teoría general del proceso, pero siempre es bueno, digamos, ubicarlo concretamente en lo que es el proceso civil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de las clasificaciones de actos procesales. Disculpe, profe. Sí. ¿Podrías repetir el objeto del proceso civil? Actos procesales. Son actos procesales. Recordemos que una manera de definir al proceso, recordemos que una clásica definición habla de la serie progresiva y concatenada de actos procesales. Bueno, estos actos procesales que estamos hablando en esta línea que hemos ubicado entre la demanda y la sentencia, que es una serie de actos procesales que podemos tener actos de inicio, actos procesales de inicio, actos procesales de desarrollo y actos procesales de conclusión. Entre los actos procesales de inicio está la demanda, por ejemplo. Entre los actos procesales de desarrollo, por ejemplo, podemos tener distintos actos procesales de producción de prueba. Y entre los actos procesales de conclusión, por ejemplo, la sentencia. Ahora bien, vamos al tercer elemento, que es el elemento teleológico del proceso civil. Pensémoslo que cuando estábamos viendo hace un momento el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos decía que el juez tiene el deber de resolver, estamos viendo que en lo inmediato el juez o la jueza dicta una sentencia y con ella va a resolver el caso concreto con lo que es la realización del valor justicia. Ahora, si nosotros a este elemento teleológico lo vemos en lo inmediato, es decir, con un poco más de largo plazo, vamos a señalar que una vez que este fallo queda firme y queda consentido por las partes, se van a realizar otros valores que son distintos al valor justicia, que son el valor de seguridad jurídica, de paz social y de solidaridad. Y usted me pregunta, ¿y por qué el de solidaridad? Bueno, porque al restaurar, ¿no me preguntó eso? ¿O yo le estaba comentando? Bueno, yo por la duda le comento porque cuando digo solidaridad, me miran como con cara de, ¿y por qué la solidaridad? ¿Qué tenía que ver la solidaridad? Bueno, en este caso es porque pensemos
que el proceso civil es una manera civilizada de resolver el conflicto y al restaurar el orden jurídico y los derechos, lo que hace es restaurar la convivencia comunitaria en lo que es la vida en comunidad civil. Eso es algo que es muy, muy importante, digamos, de tener en cuenta. Ahora bien, para ver, digamos, este aspecto, nosotros tenemos que el proceso civil también parte de lo que se llaman los presupuestos procesales. Dentro de lo que son los presupuestos procesales, podemos ver, como decía Hernando de Vicechandía, un jurista, un procesalista colombiano. ¿Qué valores dijo? Dice María Noemí. No te preocupes, María Noemí, te vuelvo a repetir. En lo inmediato, realiza el valor de justicia. Pero en lo mediato, es decir, cuando la sentencia queda firme y es consentida por las partes, lo que realiza es justamente este valor de seguridad jurídica. Porque una vez que ya no continúa a una etapa eventual de impugnación y ya la sentencia hace el valor de cosa juzgada, hay seguridad jurídica, porque sobre esa cuestión no se vuelve a debatir por el principio de non bis in idem, no dos cosas por el mismo hecho. Y es también de aplicación, además de esa seguridad jurídica, la paz social y la solidaridad. Esa paz social y esa solidaridad tiene que ver justamente que al resolver el conflicto, como manda el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, entonces está restaurando esta convivencia civilizada de la comunidad. Por eso hace el valor de paz social. No es lo mismo el valor de paz, que es como decir que uno puede ser la paz interior, sino el valor de paz social es el hecho de la convivencia pacífica en comunidad. Eso tiene que ver. En cuanto a lo que estamos viendo del proceso civil, como les venía comentando, existen lo que se llaman los presupuestos procesales. Estos presupuestos procesales, como decía un procesalista colombiano llamado Hernando de Vicechandía, en el proceso judicial existen presupuestos que son procesales y presupuestos que son materiales. Siguiendo a nuestra querida doctora Rosa Vilapá de Robledo, estos presupuestos procesales son los requisitos fundamentales que debe reunir para que exista una relación jurídica procesal válida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si va un abogado y entabla, digamos, una demanda ante un juez que está jubilado? ¿Qué pasaría? No se da un presupuesto procesal, es decir, no se da un presupuesto para que se pueda entablar una relación jurídica procesal válida, porque ahí uno de esos sujetos está afectado porque ya no tiene, digamos, su mandato como tribunal en funcionamiento, sino que ya está jubilado. Los presupuestos procesales, muchas veces, siguiendo a la doctora Vilapaz, los podemos distinguir como presupuestos subjetivos cuando se aplican a lo que es la competencia del juez o cuando se aplican a lo que es la capacidad de las partes. Y por otro lado, hablamos de presupuestos procesales objetivos cuando estamos hablando de cumplir digamos, aquello que es necesario para que exista un proceso. Por ejemplo, dentro de estos presupuestos subjetivos, nosotros tenemos un artículo en el Código Procesal Civil que nos dice cuáles son los requisitos
para la demanda. Esos son presupuestos objetivos para tener una demanda que sea admisible. Porque si ustedes hacen una demanda que tiene, digamos, que no cumple con esos presupuestos que son objetivos, también puede ser rechazada, digamos, in limine. Es decir, porque el tribunal va a hacer un examen de admisibilidad. Es decir, no va a resolver recién lo que es la procedencia, de acuerdo a la pretensión, va a suceder en el momento de dictar una sentencia. Como dice el Código Civil y Comercial en el artículo 3, cuando le toque al tribunal hacer una decisión razonablemente fundada sobre la pretensión que es, iba a decir pretendida, pero no quería repetir lo mismo, sobre lo que está pidiendo el justiciable. Acá, ¿qué está diciendo Claudia? Claudia de pregunta dice, ¿la formalidad? Bien, cuando nosotros estamos hablando, es cierto, como dice Claudia, cuando nosotros estamos hablando de los actos procesales, estamos hablando también de lo que son, por un lado, las formas. Las formas es una parte, ¿sí? Pero pensemos que no es solamente, digamos, eso, sino decir, el acto procesal tiene, digamos, lo que es la forma, lo que es el trámite, es decir, muchas características. Ahora, vamos a dar vuelta, digamos, el presupuesto procesal y vamos a señalar que existen también presupuestos que son materiales. Los presupuestos materiales son aquellos que habilitan al tribunal para que pueda fallar en la causa que interviene. La ausencia de cualquiera de estos presupuestos materiales le impide al juez poder fallar en la causa. Estos presupuestos materiales son la legitimación en la causa, el interés y la idoneidad jurídica del objeto. ¿Por qué? Porque fíjense que para que nosotros podamos tener, digamos, un litigio, tenemos que tener un caso, bueno, tenemos que tener un interés que debe ser actual. ¿Por qué? Porque si se torna abstracto, entonces sobre materia abstracta ya no es útil emitir esa decisión. Los presupuestos materiales, cuando estábamos hablando de lo que es la legitimación en la causa, pensémoslo, en esto sigo a la doctora Vilapaz, que esta legitimación en la causa, pensémosla como la condición concreta que deviene de la ley para cada caso concreto. Por ejemplo, vamos a pensarlo en términos de un contrato de locación. El locador es el único legitimado para demandar el desalojo de un inmueble. ¿Por qué? Porque es quien tiene la legitimación en la causa. Vamos a pensar en el otro presupuesto material, el interés. El interés, justamente, de carácter sustancial. El interés debe ser concreto, actual y guardar relación con lo que es el caso concreto. Y cuando hablamos del tercer presupuesto material, esta idoneidad jurídica del objeto es justamente que este objeto reclamado judicialmente debe ser posible en la realidad y en el ámbito del derecho. Por ejemplo, no se puede demandar el cobro de una deuda de juego. ¿Por qué? Porque no tiene idoneidad jurídica de objeto. Pensémoslo también que el proceso civil, por su forma, puede ser un proceso civil escrito. El proceso civil escrito, como es principalmente el que van a conocer al estudiar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que sigue un proceso principalmente escrito, pero que ha ido incorporando algunos aspectos de oralidad
como por ejemplo lo vamos a ver en las clases más adelante con los procesos por audiencias. El proceso escrito es aquel que se va a sustanciar en cada una de las etapas necesarias: demanda, contestación, prueba, discusión y sentencia en forma escrita, sin la aplicación del principio de inmediación. En este proceso escrito, pensemos que es un proceso que permite, digamos, lo que se llama la doble instancia, porque todo queda, digamos, actuado dentro de lo que es un expediente. Si el juez de primera instancia, en el cual se sustancia todo el proceso, por ejemplo, ante un juez unipersonal a cargo de un juzgado civil, una vez que dicta esta sentencia, si cualquiera de las partes se agravia y recurre, entonces el juez concede ese recurso ordinario, por ejemplo, por medio de lo que es la apelación, y el mismo se tramita ante un tribunal colegiado que es una cámara de apelación. En el proceso escrito, precisamente por su carácter escriturario, es enormemente lento y esto es algo que afecta su eficacia. Ahora, todo lo que sucede por escrito y queda registrado, ¿sí? Hay un dicho que dice que lo que no existe en el expediente no existe. Bueno, acá en el proceso escrito sucede esto. Tiene una gran seguridad porque se puede revisar, se puede encontrar hasta el error, la página, el momento. Pero esto tiene, digamos, tiene su lado positivo y su lado negativo. Entre su lado negativo es su enorme demora. Eso le afecta en su eficacia. El proceso civil oral, en cambio, es el que se sustancia, ante un órgano jurisdiccional, con las partes principales de viva voz, y que entiende en el pleito, en materia, digamos, civil. En este proceso oral, pensemos lo que es de única instancia, porque tenemos lo que es la etapa de instrucción, de cuestiones, con la demanda, la contestación, ambas con lo que es el ofrecimiento de pruebas que se realiza en forma escrita, pero se fija la litis y se diligencian las pruebas tales como documental, informes, y se fija la audiencia de vista de causa. Esta audiencia de vista de causa se sustancia todo el proceso con litis de prueba y con la aplicación del principio de inmediación, concentración y publicidad. Y acá encontramos que cuando el proceso oral se realiza conforme, digamos, a estas pautas, puede tener una duración más adecuada con lo que es la realidad. Quedaría un punto que nosotros lo vamos a abordar en las próximas clases para ser respetuoso del tiempo de todos ustedes, que tiene que ver con las aplicaciones de las nuevas tecnologías. Brevemente les voy a mencionar que desde el año 2011, la Ley Nacional 26.685 autorizó el uso de expediente electrónico. Con ello, el proceso civil ha receptado las nuevas tecnologías y, de algún modo, no solamente en cuanto a lo que es el proceso, sino también en cuanto a lo que es el gerenciamiento de casos, o lo que se le llaman el case management o la gestión judicial, que en cuanto a lo que es la gestión administrativa, tenemos, por ejemplo, mesas de entradas únicas generales que tienen la causa informatizada. Esto ha ido rediseñando el proceso como se entendía y como está descrito muchas veces en los códigos procesales, que estaba escrito para un proceso civil antes de ser una justicia digital. Y hoy por hoy tenemos la notificación electrónica, tenemos la firma digital, tenemos el expediente electrónico, con lo cual esta aclaración nos es útil para entender esta aplicación de los sistemas procesales al proceso civil. Con esto, queridos y queridas estudiantes, daríamos por terminada esta primera clase para continuar, digamos, de la siguiente manera. En el día de mañana
nosotros vamos a estar incorporándolos en el grupo de WhatsApp y vamos a estar dialogando. Julieta Lara. Me encanta que me tienen Profe, así como muchos nombres, es como muy bueno. Sí, Julieta. profe, le quería consultar si el material del 2016 del autor que usted dijo sirve. De hecho, es uno de los últimos. ¿Qué edición dice? Creo que es la número 21. Es la última que hay. Es la última. Porque le encontré en PDF, por si quiere que los chicos se los pase o algo. Es que esa yo no podía decirlo en voz alta, pero ese PDF ha circulado en la pandemia fruto de la necesidad de estudiar y de disponer de material. Está disponible, es un PDF, es un material que es útil. Lo único que quiero aclarar es que en el manual de Lino Palacio está descrito el proceso que es a nivel nacional, no el provincial. Con lo cual, el código procesal provincial es muy importante porque el día de mañana ustedes también van a ejercer con el código procesal provincial. Así que, queridos alumnos y queridas alumnas, yo los despido con la última edición, el 2022. Sí, pero la querés compartir, Gustavo, fantástico. Pero la del 2016, que está casi igual, te diría. Está casi igual. No es que tiene una gran diferencia de la del 2016 a la del 2018. Lo que sucede es que Lino Palacio, cuando muere, de sus hijos, le encargan la actualización, la hace uno de los hijos de Lino Palacio con Carlos Camps, que era uno de los discípulos de Lino Palacio. Pero aún así, en tiempos de reforma, de pandemia, de todo, por más que busquemos la versión más actualizada que haya, les diría que después de la pandemia hay un antes y un después. Así que entre todos vamos a hacer un esfuerzo para construir el derecho procesal civil en los tiempos que corren. Pero no existe hoy por hoy ningún libro que tenga todos los cambios que se implementaron y que a lo mejor quedarán y a lo mejor no quedarán todos porque estamos en un escenario de reformas. Pero ese libro, Julieta, es un libro muy bueno, muy claro y está en PDF de forma accesible. Así que Gracias, profe. que anden muy bien, muy feliz fin de semana. Pregunta. Varios compañeros plantearon la duda si iba a pasar las clases grabadas al grupo, si era posible. No, te comento, a ver, para que no... Valentina, ahí estaba buscando el nombre, pero no me salía. Valentina. No, generalmente lo que hacemos, esto sucede que es un mecanismo son distintos sistemas, ¿sí? Lo de pasar clase grabada es un sistema que, esto es una presencialidad remota. Lo que podamos hacer es otro tipo de consultas, pero la idea es un poco de estar en clases y de participar, porque si uno le pasa la clase, después por ahí no se vuelve, digamos, en esto. Tenemos otro material, tenemos otro, pero lo de pasar, digamos, en la grabación, le quita, digamos, la posibilidad de que y les diría más, al no pasar una clase grabada, si un estudiante se quiere, digamos, hacer una pregunta o necesita, digamos, equivocarse para aprender, o uno al compartirlo, lo está compartiendo al infinito. Y la idea es que puedan tener, digamos, un marco de confianza para que puedan levantar la mano, interrumpir, preguntar. Si no, imaginen que el día de mañana a lo mejor queda grabado justo un video que uno hizo una pregunta o algo y el día de mañana queda ese video grabado. No, por eso uno no puede, digamos, para compartir eso es otro sistema diferente, es un sistema de educación a distancia. Esto trabajamos, digamos, con presencialidad remota para hacerlo, digamos, para tener esta sincronicidad en esto. Y acá, hasta luego, hasta luego. Ay, gracias. Una consulta. Otro material nos recomienda, aparte del que usted mencionó. Gracias. Miren,
Irina, es una gran pregunta, pero hasta que no vean el campo virtual, ahí tenemos una biblioteca virtual donde tenemos más material, donde tenemos las leyes, donde tenemos código, y créanme que con todo lo que son las leyes y esto, es suficiente carga de estudio para que ustedes razonablemente y respetando su vida y su salud mental, para que tengan una carga de estudio suficiente, está bien. Ponerles mucho más ya afectaría. La contraseña es matriculación manual, por eso les mandamos un formulario para que lo completen. Que lo completen, los matriculamos, como hicimos en Teoría General del Proceso. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un... Una última Profe, Sí. Yo quería preguntar si el programa se ha actualizado o es el mismo del año pasado. No, el programa, les comento algo para que ustedes sepan. Una vez que la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Rioja fue evaluada por la CONIAU, los programas se aprobaron y esos son los que cumplen con los estándares nacionales de la carrera de abogacía y son los que están autorizados para dar. Es decir, la actualización que hay es a nivel normativo, si hemos incluido algún aspecto que por la pandemia ha sido una novedad muy interesante como para incorporar. Pero el programa, digamos, es el mismo, es el que ha sido evaluado para garantía y para seguridad de todos y todas ustedes. Y la actualización es la que del propio dinamismo tecnológico que nos implica, digamos, incluir leyes o reglamentaciones que han salido en forma novedosa, como por ejemplo la ley que permite la audiencia virtual. Es decir, son normas muy nuevas, pero que se han incluido. Queridos y queridas alumnas, las dejo con un gran abrazo de parte de la doctora profe, Paz. Sí, ¿le puedo hacer una consulta personal? Buen día. todas las consultas que hagan falta. Profe, yo puedo cursar Ahora, una te comento semana de... algo. Si es personal, te comento que están todos tus compañeros ahí escuchando y compañeras. No, no hay problema, tengo confianza con los chicos. Bueno. Profe, yo puedo cursar una semana de por medio por el tema del trabajo. ¿Qué le puedo presentar un certificado de trabajo por el tema de la asistencia? Bueno, si lo querés, sí, podés presentarlo. Yo por el tema de que cuando después usted me tenga que regularizar, si me va a tener en cuenta o ya quedó libre, digamos. No, eso no te preocupes porque nosotros tenemos muchas maneras de registrar su participación. La participación del porcentaje no solamente se mide, digamos, por ahí de golpe uno puede completar la asistencia de 1000 maneras. Por ejemplo, participando en un taller o en un proyecto de extensión que podemos habilitar o distintas modalidades que pueden incluir, digamos, lo que es esa asistencia. Ah, excelente, profe. Muchas gracias. Y gracias a los chicos también. Que anden muy bien. Bueno, bendecido fin de semana, que anden muy bien. Profe, Sí. buen día, una consulta nomás. ¿Mañana tendremos tutoría o no? Y bueno, eso lo podemos conversar con el profe Juan Carlos. Profe Juan Carlos, ¿te parece entonces que mañana tengan una tutoría? El tema es que nosotros para hacer, si ustedes quieren, sí, pero el tema es que no se han llegado a poner de acuerdo en el horario. Yo, si les parece bien, podemos... A las 8 figura en el horario que nos pasaron, profe, no sé. Sí, yo sé que figura en el horario, pero es que a veces hay compañeros y compañeras suyas que a veces vienen desde el interior, es muy difícil gestionar. Los sábados son días que tienen un poquito de flexibilidad. Si no, Por capaz eso que es que podríamos arrancar la semana que viene para que los chicos que no estén acá puedan llegar a venir. la semana que viene es Semana Santa. Ah, es verdad. Por eso no les decíamos de eso. Por eso es que a partir del jueves y Viernes Santo es Semana Santa. Y porque hay muchos compañeros y compañeras suyas que profesan la fe católica, cristiana,
es que lo tomamos como una cuestión del respeto. Por eso no les decimos de hacer un sábado santo una tutoría. Es por eso, principalmente. Queridos y queridas estudiantes, yo los dejo con un fuerte abrazo. Estamos entrando con el profe Juan Carlos a la otra clase. Les mando un gran abrazo. Mil gracias y seguimos en comunicación. Lo que necesiten, a disposición siempre. El mismo correo de la doctora Vilapaz, el mío y del profe Juan Carlos. Gran abrazo. Que anden muy bien. Nos vemos, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, profe.